Buen día para todos. Por ende, bueno, voy a dar algunas líneas generales de lo que vamos a desarrollar en el curso y bueno, si se conectan más compañeros, bueno, escucharán y cualquier cosa sería conveniente, no sé si Luz me escucha, que hagamos una reprogramación donde la mayoría de los compañeros que están inscritos en el curso confirmen asistencia. Sí, profe. Porque el curso de seminario realmente es bien importante y ellos deberían recibir las orientaciones correspondientes a lo que está establecido dentro del curso. Para los que no me conocen, quisiera presentarme. Yo soy la doctora Lira Roa, quien nos va a acompañar en el curso de Seminario de Investigación 1, donde ustedes van a iniciar todo lo correspondiente a quizás a la primera aproximación que van a hacer de su idea de investigación. Eh, por ende, se denota la gran importancia que tiene que ustedes se incorporen a cada uno de los encuentros sincrónicos que están establecidos dentro de la planificación, porque su trabajo de investigación va a depender de las orientaciones y de las herramientas que se establezcan a partir del curso de seminario. En principio quería decirles que cuando se decide hacer un trabajo de investigación, en la mayoría de los casos, una investigación parte, bueno, se podría decir que de un problema, pero también parte de muchos temas de interés que tengan aquellas personas que son parte del proceso de investigación, o quizás parte de un contexto donde se requiere generar un proceso de investigación que, que nos obligue a brindar aportes y unos hallazgos que nos muestren una realidad particular. Si partimos de la noción de que investigar es producir conocimiento, entonces podemos decir que de cierto modo investigar es buscar respuestas a recorre un proceso de investigación. Por ende, hay que tener claridad en cuál es el lugar del método que se va a desarrollar dentro del proceso de investigación. Contrariamente al enfoque que asocia el método, un paradigma, la centralidad de la investigación no está en el método. El método es secundario y surge del problema, del objeto de estudio y del conocimiento que en ese momento se pretende producir. Y por ende, el método debe responder a la trilogía problema, objeto de estudio y nuevo conocimiento. Si no tenemos estos elementos claros al inicio del proceso de investigación, es muy difícil que podamos definir cuál es el método que vamos a utilizar en nuestra investigación. Por lo tanto, hay que tener también lo suficientemente claro que sin teoría no tendríamos un método a desarrollar. Solo existiría una estructura, solo existiría una metodología que, que nos brinde las reflexiones sobre los métodos y la enseñanza de los métodos. Por ende, sin método no hay teoría. Solo habría una especulación o una idea fundamentada a partir de alguna experimentación empírica. Es importante que tengamos totalmente claro que no se puede separar eh, el método del objeto, porque a partir de cuando se desarrolla, de cuando se establece y se define un objeto de estudio, eh, debemos siempre llevar de la mano el método
con el cual vamos a trabajar. Esto nos va a permitir, de cierta manera, poder tener una estructura más planificada de cuál va a ser el proceso que vamos a desarrollar. Por ende, no podemos separarlo. Por otro lado, cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, nosotros hablamos de los elementos que se requieren para poder establecer un objeto de estudio. Debemos tener claro de cuáles son las etapas que va a tener el proceso de investigación. Y por ende, la concepción, el planteo de los objetivos, de las hipótesis, la definición de los instrumentos de medición, la elaboración de los instrumentos de recolección de información, cada uno de los elementos que son necesarios para la concreción de un trabajo de investigación, es necesario, es importante que se tenga claro y que se tenga totalmente definido qué teorías vamos a utilizar, porque la teoría tiene códigos, tiene categorías que nos van a orientar la mirada hacia la realidad y hacia la perspectiva por la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro trabajo de investigación. Eh, a su vez, la teoría contiene los métodos, los criterios de relevancia, y a partir de allí el investigador va a poder seleccionar en su momento los distintos problemas, la información, y va a poder clasificar cuáles van a ser y jerarquizar en qué tiempo van a desarrollar su trabajo de investigación, va a poder comparar algunas visiones de distintos autores. Esto nos va a permitir que nosotros podamos tener una fundamentación más fortalecida de nuestro trabajo, de nuestro objeto de estudio, de esa investigación que vamos a desarrollar. Pero, del mismo modo, la teoría nos permite evidenciar qué límites tiene el conocimiento adquirido, cuál es la única realidad conocida científicamente, y, de cierto modo, todo esto solo nos va a permitir la teoría. Si nosotros no leemos teoría, es muy difícil que nosotros podamos especificar con qué trabajo de investigación o con qué área de investigación nosotros vamos a trabajar. Cuando nosotros siempre, cuando se inicia un trabajo de investigación, promovemos e incentivamos que los participantes, aquellos participantes que van a desarrollar un trabajo, lean en primera, quizás ese debe ser el primer paso a hacer, a aplicar cuando nosotros decidimos encaminarnos en un proceso de investigación. Y es que en primera instancia debemos definir cuáles son nuestras áreas de interés. De qué forma nosotros nos vinculamos con algunas problemáticas que se presentan dentro del contexto donde nosotros nos desarrollamos profesionalmente. Por ende, no solamente debemos quedarnos allí, en esas áreas de interés, de manera empírica y a partir de las experiencias que hemos tenido. No estoy diciendo que el elemento de la experiencia no sea importante, pero el poder profundizar sobre esas áreas de interés nos va a permitir definir con mayor facilidad cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Porque a veces pensamos en algunos temas de interés de forma muy genérica, muy amplia. Se nos dificulta mucho poder definir y estructurar de manera específica cuál va a ser nuestro objeto de estudio. El leer teoría sobre esos temas de interés nos va a permitir poder definir con mayor facilidad esto, porque nos va a permitir jerarquizar los elementos que consideramos a partir de esa profundización han surgido y son muchísimo más importantes que podamos indagar en nuestro proceso de investigación. Por ende, es sumamente importante que tengamos claro que previo
a generar una gran pregunta de investigación o previo a, a definir una idea de investigación está el hecho de que nosotros podamos profundizar sobre esas áreas de interés que nos va a permitir podernos encaminar con mayor facilidad en el proceso de investigación. Cuando hablamos del por qué las áreas de interés, siempre que nosotros vamos a desarrollar un trabajo de investigación, lo ideal es que nosotros podamos trabajar en función de, de lo que quizás nos apasiona, porque eso va a permitir que el proceso de investigación fluya con más facilidad, fluya de una forma más rápida y nos va a permitir también poder desarrollar un discurso que se apegue más a lo que ha sido nuestra experiencia y a lo que realmente nosotros conocemos como investigadores. A veces se dice que la investigación debería partir de lo desconocido, no podemos investigar lo que ya conocemos, pero realmente hay algunos elementos que surgen de forma emergente que nos permiten poder generar algún interés en función de algunos elementos que debemos nosotros generar desde el proceso de investigación. Entonces, quizá no es una realidad absoluta el hecho de que solo investigamos lo que conocemos, porque hay elementos que nosotros conocemos que son una verdad que es evidente en el contexto donde nos desarrollamos, pero que nadie se ha atrevido a poder desarrollar un proceso científico que es serio, que haya generado un aporte, que haya generado un producto de investigación que muestre una realidad que está ya escrita, que está latente, que es tangente, que podemos evidenciar. Es importante que tengamos claro también qué diferencia hay entre proceso y diseño de investigación, porque según la RAE, el diseño es una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Sobre proyecto nos dice que tiene que ver con algo, con un plan que configura algo. Por otra parte, por ende, configurar es dar determinada forma a algo. Y proyectar es lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia, idear, tratar o proponer el plan para la ejecución de algo. Por ende, la idea del proceso apunta hacia esta acción de ir hacia adelante en un transcurso de tiempo y con un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Esta es la idea que mejor refleja lo que es un proceso de investigación. Ahora bien, para poder iniciar un proceso de investigación, yo les decía que es importante que nosotros tengamos bien clara los temas de interés, pero para poder iniciar ya, empezar a proyectar, a generar discurso, es necesario que nosotros generemos una gran pregunta de investigación. La cuestión de la pregunta de investigación es en principio el primer obstáculo al conocimiento existente y acumulado. Es importante tener esto presente, pues si no tenemos un conocimiento previo, no vamos a poder fundamentar un problema. Cada vez que el conocimiento previo nos pueda dar cuenta de lo que nos preguntamos, nos cuestionamos o consideramos incoherente, ya sea porque no se investigó nunca o porque las respuestas de algunas investigaciones previas no nos satisfacen eh, como investigadores, entonces es necesario construir un problema del conocimiento. Si al preguntarse no se obtienen las respuestas que ya el conocimiento ha generado previamente sobre un tema, significa que estas preguntas, a partir de esas preguntas que nosotros generamos o nos generamos
desde ese problema de investigación ya nos está generando un nuevo problema. Entonces, es importante que tengamos claro que un problema de investigación debe tener un referente conceptual que dé cuenta de él. No podemos generar un proceso de investigación sin una fundamentación teórica que realmente nos brinde los elementos necesarios para poder darle fortaleza a ese objeto de estudio. Pero a su vez, debe tener un referente empírico que se genera propiamente desde la realidad que se vive en el contexto donde ustedes se desempeñan. Entonces, sí parte desde la realidad, pero también debe tener un referente conceptual, teórico, que nos permita el suficiente fundamento para poder generar ese problema de investigación. Es necesario que la pregunta se formule de una forma precisa. Por eso yo les decía que el poder profundizar sobre las temáticas que son de su interés en un trabajo de investigación, nos va a permitir ser muchísimo más precisos en lo que vamos a nosotros seleccionar como un objeto de estudio, porque hay que evitar la ambigüedad en esos planteamientos. Cuando somos ambiguos se nos dificulta muchísimo poder definir y especificar cuál es nuestro objeto de estudio. Por ende, la pregunta debe contener los conceptos fundamentales de la investigación. Es sumamente importante que la pregunta nos muestre de qué se está hablando, nos muestre qué es lo que nosotros queremos trabajar en esa investigación. Porque si se pregunta de una forma muy amplia y muy general y poco precisa, se va a evidenciar que el investigador no tiene correctamente definido el problema de investigación. Por ende, el destino de esta investigación sería sumamente incierto. Por otro lado, es importante que ustedes tengan lo suficientemente claro que para iniciar un proceso de investigación, debemos hacer una revisión previa de todos los estatutos que se establecen desde el contexto, tanto del contexto como de los elementos teóricos. No podemos saltarnos este paso, que es el más importante, que hagamos una revisión bibliográfica previa a poder definir una gran pregunta de investigación, porque ese sería el punto de partida de nuestro trabajo, de nuestro objeto de estudio, de nuestro problema de investigación. Teniendo bien claro, bien preciso este problema, nosotros vamos a poder generar un discurso que realmente muestre una problemática presente en los contextos donde ustedes se desarrollan. Entonces yo quisiera en este momento escuchar a cada uno de los compañeros que está conectado, primero en principio, para que se presenten y para que puedan decir más o menos cuáles son sus temas de investigación, qué les llama la atención y poder iniciar ese proceso de orientación que ustedes requieren para poder definir con qué temática van a trabajar en su trabajo, en su proceso de investigación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la profe María Pardo, que es la primera que veo allí conectada, para que por favor se presente y me diga cuáles más o menos son sus temas de interés para que conversemos un poquito de eso. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, profe, sí se escucha perfecto. Bien, profe, pues por ahora no tengo, digamos, como enfocado qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a investigar.
empezar a trabajar. No, no, entonces estaba muy ansiosa precisamente por este encuentro, porque en sí es una orientación para empezar a indagar y ver en qué me puedo enfocar, partiendo de mi contexto y desde mi realidad, profe. Todo lo que nos ha orientado pues es muy, muy, muy importante, y me gustaría, profe, que su merced nos mostrara o nos diera algunos ejemplos, digamos, de la pregunta que nos habla de no generalizar, ¿cierto? Sino ser como más específico en lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar, en lo que vamos a trabajar. Entonces, sí me gustaría ver como algunos ejemplos de preguntas, eh, del problema o algunos objetivos, pues partiendo de la pregunta principalmente, que es lo que dices que ahí es el inicio. Ese es el inicio, profe, y es importante, yo siempre les recomiendo a ustedes que partan de elementos que son parte de su interés. Es muy fácil para cualquier profe, para cualquier tutor, para cualquier persona que sepa de proceso de investigación, decirles a ustedes, trabajen con tal cosa. Desde el curso del seminario, yo no quiero plantearme de esa forma, porque yo soy de las que cree que la investigación es de quien investiga, es de quien desarrolla su proceso. Yo no conozco el contexto en el que ustedes están, por ende, eh, debe haber algo, profe, aunque usted diga que no tiene idea, debe haber algo que a usted quizás le preocupa, debe haber alguna realidad que se ha evidenciado a partir del contexto mundial que tenemos hoy en día, a raíz de la pandemia, por ejemplo. Debe haber alguna realidad a partir del contexto geográfico donde usted labora, de la realidad cultural que hay dentro del contexto donde usted trabaja. Eh, es importante que se centren a partir de allí. Ya posteriormente, cuando empiecen a partir de esos elementos que van a revisar teóricamente, van a poder definir con mayor facilidad. Porque la gran pregunta debe ser precisa, es porque no puede ser algo muy amplio. Nosotros, por ejemplo, si vamos a hablar a ver, si vamos a Perdón, profe. Sí, sí le entiendo pues que pues el interés y lo que se quiere trabajar parte desde nuestra labor y nuestro contexto que queremos investigar, que queremos trabajar. Pues lo que le quiero, pues lo que le estoy, digamos, pidiendo es que su merced nos dé, si es posible, nos dé como un ejemplo, nos muestra una pregunta problematizadora o una pregunta de investigación y nos habla a partir de ello, o sea, dándonos como un ejemplo, digamos, como para aterrizarlo más y bueno, y construir, empezar a construir, empezar a ver, nosotros como estudiantes. Claro, profe. Yo cuando, o sea, sí tengo los ejemplos, está incorporado en el material que les voy a suministrar a través de la plataforma. Van a poder evidenciar eso y van a poder evidenciar también un ejercicio práctico para la concreción de la pregunta de investigación. Porque eso va a permitir que, bueno, ustedes puedan, valga la redundancia, practicar en función a lo que, perdón, a lo que van a ustedes a desarrollar. Porque es importante que la pregunta responda qué se quiere saber, ¿sí? ¿Qué queremos saber?
acerca de qué queremos saber. ¿Cuál es el contexto? O sea, en la pregunta deben estar todos estos elementos. ¿Qué? ¿Acerca de qué? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Y cuál es el contexto? En el material que les voy a incorporar, ustedes van a poder evidenciar eso y luego van a poder hacer en ese ejercicio práctico quizás van a tener la posibilidad de generar varias preguntas de investigación a partir de varios problemas, quizás los que sean de su mayor interés. No podemos pensar ni sentirnos ansiosos en generar una pregunta de investigación sin antes poder reflexionar de manera particular de qué queremos hacer, qué me interesa. Porque por supuesto que saber cómo elaborar la pregunta de investigación es importante, pero más importante es saber qué vamos a hacer, a partir de qué vamos a trabajar, con qué nos vamos a desarrollar, qué contexto nosotros vamos a escoger. Previo a poder definir la gran pregunta, tenemos que, entonces el primer paso no es que ustedes vean ejemplos de la generación de la pregunta. El primer paso es que ustedes definan y reflexionen, hagan una introspección, puedan evaluar su realidad y puedan definir cuáles son sus temas de interés. Posterior a eso, van a empezar a hacer una revisión teórica de esos temas, de esas temáticas. ¿Qué autores fundamentan teóricamente la temática? De repente van a conseguir algunas opiniones, diversas opiniones sobre esas temáticas con las cuales ustedes sí comulguen y otras no. Puedan hacer algunos procesos comparativos de esas opiniones de esos autores, porque eso les va a permitir a ustedes poder decir, no, definitivamente me quiero ir por este lado. Ya cuando eso suceda, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios en relación a la construcción de nuestra gran pregunta de investigación, porque es muy difícil concretar, es muy difícil definir una idea de investigación a partir de lo que conocemos solo de forma empírica o a partir de nuestra experiencia. Es muy complicado, porque va a llegar el momento en que en 3 párrafos nos vamos a quedar sin discurso. Esa es la realidad. Entonces, cumplir las etapas para poder generar una pequeña proyección de nuestro problema, de nuestro objeto de estudio, de nuestro problema de investigación, nos va a permitir poder generar el discurso necesario y poder ampliar a través del discurso esa problemática y poderle mostrar a cualquiera que vaya a leer nuestro proceso de investigación con mayor facilidad y con un fundamento teórico todo lo que nosotros estamos planteando. Entonces, sí, profe, ustedes van a poder ver estos ejemplos y van a poder ensayar a través de un ejercicio práctico que le vamos a colocar por la plataforma. Van a poder ensayar lo que tiene que ver con la construcción de la pregunta. Pero vamos por pasos. Y el primer paso definitivamente es, usted me está diciendo incluso que no sabe cuáles son sus temas de interés, que no se le ocurre ninguna temática con la que quisiera trabajar. Bueno, entonces ese es el primer paso. La duda no debe estar enmarcada en cómo de forma estructurada voy a desarrollar mi pregunta de investigación. La duda debe estar enmarcada en cuál va a ser mi idea, qué quiero hacer. Entonces, mi invitación es a que pueda reflexionar a partir del contexto, de su experiencia, de todo lo que vive en la realidad donde usted labora y a partir de allí poder empezar a revisar teóricamente esas temáticas y poder definir de manera, en principio, de manera generalizada lo que va a hacer. Y luego vamos a hacer el ejercicio de la pregunta de investigación. ¿Me comprende, profe? Listo. Sí, señora. Sí, listo, profe. Chévere. Muchas gracias. Bueno, de nada, profe. Vamos a escuchar ahora a la profe Madel. Estoy viendo por aquí. Buen día, profe Lira. Buen día. Bendiciones. Bueno, esta materia no,
¿Es una asignatura la que usted nos va a orientar o en sí es el proyecto de investigación que vamos a presentar al final? Es una pregunta, profe, que si usted nos va a orientar el proyecto de investigación final o en sí nos va a dar una asignatura donde nos orienten las pautas para nuestro proyecto. Este es el inicio, profe. Este es el primer curso que ustedes van a desarrollar para, la construcción de su proyecto de investigación. No son las pautas finales porque hasta ahora este es seminario 1. Entonces, Ah, a partir de aquí, ustedes van a empezar a definir su idea de investigación y yo les voy a hacer el acompañamiento, por lo menos en seminario 1. No sé cuál va a ser, cuál es la planificación de la universidad de aquí en adelante, pero por lo menos en seminario yo les voy a brindar las herramientas y les voy a brindar las orientaciones correspondientes para que ustedes inicien su proceso. perfecto, profe, es que el audio no se había regularizado, hasta ahora es que la escucho, pero sí, genial eso, que tengamos acompañamiento de parte de la universidad para eso, porque en verdad que, bueno, ya yo he hecho cursos de ascenso y también nos han pedido este tipo de investigaciones y se nos ha hecho difícil porque no, o sea, hay poco acompañamiento y esto me parece muy bien. Eh, yo me imagino que la orientación de la profe María, o sea, es la misma inquietud mía. Yo hago mi trabajo y sé que todo esta cuestión de la investigación inicia en una pregunta problematizadora. Para Ujú. eso, pues yo me imagino que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de todos los problemas que hay en nuestra institución. Y acá en la institución donde yo trabajo, en el RETEN, ahí se presentan muchos problemas de lectoescritura, de atención dispersa, todo por muchos problemas que hay en el entorno. A mí me gustaría entrar más que todo en la parte lúdica porque siempre yo veo que a ellos les llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo enfocar esa parte lúdica del juego para que ellos, pues, les, no sé, acojan los aprendizajes, su conocimiento de mejor manera, las estrategias didácticas, lúdicas, cómo enfocarlas? Eso es lo que yo quisiera en primera instancia, porque ellos también tienen muchos problemas de lectoescritura, tienen otro tipo de problemas también, convivencia en otras partes. Pero en primera instancia eso, porque yo sé que ellos, esa parte siempre les ha gustado. O sea, a mí me funciona de esa manera, eh, buscando otras estrategias de cómo ellos pueden aprender utilizando las TIC, juegos y otras cosas. Entonces, esa parte sí me gustaría pues enfocarla como un problema porque es que ellos no aprenden con el simple entrar uno, dictar sus clases, sino que ellos se van mucho, les gusta mucho la parte lúdica, pero a mí sí me gustaría pues implementar más estrategias para que ellos puedan enfocarse más hacia el aprendizaje de esa parte. Profe, sería importante que, bueno, a partir de esos temas de interés, usted pueda hacer alguna revisión teórica de la diversidad de autores que escriben sobre estos elementos, pero también, profe, que pueda revisar, eso es una necesidad imperante dentro del sistema educativo. La incorporación de la lúdica en la praxis pedagógica. Pero usted no tiene idea de la cantidad de trabajos de investigación que proponen la aplicación y ejecución de estrategias incorporen el elemento lúdico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, si históricamente es una realidad que hemos vivido desde los procesos de investigación, si hay tantos trabajos, ¿por qué seguimos? ¿Por qué esa necesidad sigue imperante dentro del sistema? Entonces, que pueda también revisar algo dentro de esa realidad. ¿Qué está haciendo la escuela a partir de allí?
porque muchos profes se preocupan porque esa es una realidad que existe dentro de las necesidades en los niños y niñas que hacen parte del sistema educativo. Pero ¿qué está haciendo la escuela? De manera planificada, de manera organizada, a partir de estas prácticas, de la necesidad de que se generen estas prácticas. Porque no necesariamente debemos nosotros, en un trabajo de investigación, generar una propuesta que quizá en algún momento no vaya a ser ejecutada, sino que se quede en el papel. Sino que también podemos generar algunos hallazgos en una investigación que nos muestren una realidad y que nos muestren el porqué de esos fenómenos, el porqué de esas situaciones que se presentan dentro del sistema educativo. Entonces, bueno, profe, revisar un poquito eso y mi invitación es a que revise teóricamente lo que muchos autores plantean de la importancia del juego, de la importancia de que los niños y niñas puedan tener el juego como un elemento incorporado de manera permanente en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, el por qué los niños lo requieren, el por qué se notan y se muestran tan interesados para esto. Lastimosamente, vivimos en Latinoamérica vivimos en un contexto educativo donde seguimos creyendo que las prácticas tradicionales, usted me dice, me habla de que de cierto modo a veces los profes les dictan, o sea, no decimos que el dictado como una estrategia no sirva. Lo que pasa es que habría que evaluar si como la única estrategia sirve. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando que genera tanto desinterés de los niños en su proceso de aprendizaje? Hay tanto desinterés de los niños en la escuela, porque bueno, la escuela no le está brindando las condiciones para que ellos se sientan cómodos y se sientan lo suficientemente quizás atendidos pedagógicamente dentro de la escuela. Entonces, todos esos elementos yo la invito a que los revise, profe, que los revise para que se inicie y se encamine en esa definición de su objeto de estudio. Ah, bueno, gracias, profe. De Fantástico. nada. O sea que no hay Bueno, que generalizar, sino ir a lo particular. exacto, profe, muy bien. Ok. Pero en principio usted lo ve de forma generalizada, eso es normal, eso es totalmente normal cuando nosotros vamos a definir un proceso, un problema de investigación. Siempre lo vamos a ver de una forma amplia. Por eso es necesario que nosotros revisemos teóricamente para poder que se nos haga más fácil definir, que se nos haga más fácil especificar. Entonces, bueno, esa es mi invitación. Bueno, muchas gracias, profe. De nada, bueno, la profe Stephanie. Muy buenos días, profe, ¿cómo estás? Y demás compañeros. Buen día. Pues en realidad yo también tenía mucha expectativa porque desde que uno inicia un proceso de formación, pues está pensando en que siempre va a haber un trabajo final robusto, que es en el cual uno está encaminado, digamos, durante toda la formación como tal, ¿sí? Entonces, digamos que a medida que uno va avanzando en los cursos de trabajo, ¿sí? Pues se van presentando diferentes temáticas, diferentes trabajos, ensayos en los que uno como que va empezando a analizar cómo va a ser ese trabajo final, ¿cierto? Pues yo no estoy laborando desde el mes de octubre del año pasado, pero pienso pues que en esos años anteriores que trabajé, pues he pensado en algunas temáticas. Y no tengo un tema central claro, pero sí he pensado en unas temáticas como, por ejemplo, quisiera algo como orientado a las tecnologías de la información y la comunicación, o más específicamente en la inteligencia computacional, ¿sí? ¿Cómo esa inteligencia computacional apoya el proceso de resolución de problemas de los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo mejora esas habilidades?
Es algo como así, ¿sí? Es como la idea central que tengo, no la he aterrizado, no la he sintetizado, pero me gustaría como orientarme por esa partecita. Profe, lo mismo que le decía a la profe Mónica, evidentemente siempre que nosotros pensamos en temas de investigación, lo vamos a ver así, de forma amplia, va a ser quizá, va a requerir de una revisión teórica previa para poder definir, es necesario. Cuando ustedes comiencen a leer literatura, profundizar, quizás ya han venido leyendo sobre esos elementos, pero que puedan profundizar, que puedan hacer algunos análisis comparativos de los posicionamientos de distintos autores, eso les va a permitir poder definir con más facilidad.